Hubo un tiempo, no hace tanto, en que decir que ibas a El Salvador generaba la misma reacción que decir que ibas a una zona de guerra. Durante años, distintos rankings internacionales de violencia colocaron a este pequeño país centroamericano entre los lugares más peligrosos del planeta para vivir, sin que mediara un conflicto armado declarado. Hoy, esos mismos tipos de mediciones lo describen de una manera radicalmente distinta. La pregunta que casi nadie responde con honestidad es cómo ocurrió ese cambio, y a qué costo. Bienvenidos a Líder de Líderes. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no venimos a aplaudir ni a condenar. Venimos a entender. Y pocos fenómenos políticos en la América Latina reciente merecen tanto entendimiento como lo que pasó, y sigue pasando, en El Salvador. Antes de avanzar, una invitación. Si este tipo de análisis profundo te interesa, suscríbete y activa la campana, porque en este canal vamos a seguir desmenuzando, con datos y sin parcialidad, las decisiones que están redefiniendo el liderazgo político en nuestra región. El Salvador es un país pequeño en territorio pero enorme en historia reciente. Durante la segunda mitad del siglo XX y buena parte del siguiente, atravesó una guerra civil prolongada, un proceso de paz negociado bajo supervisión internacional, y después una posguerra que, en lugar de traer la tranquilidad prometida, dio paso a un fenómeno distinto pero igual de letal, el crecimiento explosivo de las pandillas conocidas como maras. Las maras no nacieron en El Salvador. Nacieron en las calles de Los Ángeles, entre comunidades de migrantes salvadoreños que habían huido del conflicto armado. Cuando Estados Unidos endureció su política migratoria y comenzó a deportar masivamente a pandilleros con antecedentes penales, esas estructuras criminales se trasplantaron a un país que no tenía la capacidad institucional para contenerlas. Durante las décadas siguientes, gobiernos de distintos signos políticos probaron estrategias diversas frente al fenómeno de las maras. Hubo enfoques de mano dura, hubo intentos de negociación encubierta con las estructuras criminales, y hubo políticas de prevención social. Ninguno logró revertir de manera sostenida la espiral de violencia que convirtió a comunidades enteras en territorios controlados, de facto, por las pandillas. Para entender la magnitud del problema hay que entender lo que significaba vivir bajo el control de una pandilla. No se trataba solamente de inseguridad callejera. Se trataba de extorsión sistemática a comerciantes, transportistas y familias enteras. Se trataba de fronteras invisibles entre colonias que ningún residente podía cruzar sin arriesgar su vida. Se trataba de reclutamiento forzado de menores. Es en ese contexto, y no en el vacío, donde hay que situar la llegada de Nayib Bukele al poder. Entender el fenómeno de seguridad sin entender ese contexto histórico es quedarse con apenas la mitad de la historia, y este canal no está interesado en mitades. Bukele nació en la capital salvadoreña, en el seno de una familia de origen empresarial con raíces en el comercio y la publicidad. Su formación inicial estuvo más cerca del mundo de los negocios y la mercadotecnia que de la política tradicional, un dato que muchos analistas consideran clave para entender después su manejo de la comunicación pública y las redes sociales. Antes de llegar a la presidencia, Bukele ocupó la alcaldía de un municipio pequeño y después la alcaldía de la capital, San Salvador, bajo las siglas del partido históricamente vinculado a la izquierda salvadoreña surgida del proceso de paz. Su gestión municipal fue evaluada de manera mixta, hubo reconocimiento por obras de renovación urbana visibles, y hubo cuestionamientos por su estilo de liderazgo, que ya entonces generaba fricciones internas dentro de su propio partido. Esas fricciones terminaron en una ruptura pública. Bukele fue expulsado del partido que lo había llevado al poder municipal, en un proceso que él mismo denunció como una purga interna, y que sus entonces correligionarios justificaron como una respuesta a su estilo confrontativo y a acusaciones de indisciplina partidaria. Ambas narrativas, la suya y la del partido, siguen circulando hoy, y este canal no va a resolver por usted cuál es la versión correcta. Tras esa salida, Bukele fundó su propio movimiento político y se lanzó a la presidencia con un mensaje que rompía deliberadamente con el bipartidismo tradicional que había gobernado El Salvador desde el fin de la guerra civil. Su campaña se construyó alrededor de una idea central, repetida hasta el cansancio: los dos partidos históricos eran, en realidad, las dos caras de una misma clase política agotada, corrupta e incapaz de resolver la violencia. La campaña electoral que lo llevó a la presidencia fue, según describen distintos analistas políticos de la región, una de las primeras en América Latina en construirse de manera tan deliberada alrededor de redes sociales como canal primario de comunicación, saltándose en buena medida a los medios tradicionales, a los que Bukele acusaba abiertamente de estar capturados por intereses partidarios. Ganó las elecciones con un respaldo amplio, en una victoria que distintos observadores describen como histórica por romper, después de décadas, el dominio de los dos partidos tradicionales. Las expectativas que generó esa llegada al poder fueron,
sin embargo, profundamente distintas según el sector social que se le preguntara. Para sectores empresariales y para buena parte de la clase media urbana, la expectativa principal era el combate a la extorsión, que afectaba directamente la rentabilidad de los negocios y la vida cotidiana de quienes debían pagar cuotas a pandillas simplemente para poder trabajar. Para sectores históricamente vinculados a movimientos sociales y de derechos humanos, la expectativa, y también la sospecha, eran distintas, temían un giro autoritario disfrazado de eficacia. Y aquí es donde la historia se complica, porque ambas expectativas, en cierta medida, terminaron cumpliéndose. Las primeras decisiones del nuevo gobierno en materia de seguridad no fueron, contrario a lo que muchos asumen hoy, el régimen de excepción. Antes de eso vino el llamado Plan Control Territorial, una estrategia presentada como un proceso escalonado, con fases sucesivas que iban desde el despliegue de fuerzas de seguridad en los territorios más afectados, hasta inversión social y recuperación de espacios públicos. El Plan Control Territorial generó, en sus primeras fases, resultados que el propio gobierno calificó de prometedores en materia de reducción de homicidios, aunque organizaciones especializadas en el monitoreo de violencia en la región señalaron, ya en ese momento temprano, que la metodología de conteo oficial generaba dudas, particularmente en torno a la clasificación de muertes ocurridas en enfrentamientos con fuerzas del Estado. Pero el episodio que verdaderamente marcó un punto de inflexión, el que cualquier persona que haya seguido la política salvadoreña reciente recuerda con precisión, ocurrió en un fin de semana de marzo del año 2022, cuando el país registró una ola de homicidios particularmente intensa, atribuida a estructuras de pandillas, en un periodo de apenas algunas horas. La respuesta del gobierno fue inmediata y de una magnitud sin precedentes recientes en la región. La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, aprobó la declaratoria de un régimen de excepción, una figura constitucional que permite suspender temporalmente ciertas garantías individuales, entre ellas el derecho a ser informado de los motivos de una detención y el derecho a la defensa desde el momento de la captura. Lo que se presentó inicialmente como una medida temporal y extraordinaria se ha mantenido vigente, con renovaciones sucesivas aprobadas mes tras mes, durante un periodo que ya se cuenta en años, no en semanas. Esa prolongación indefinida es, en sí misma, uno de los puntos centrales del debate que este episodio sigue generando dentro y fuera de El Salvador. Vamos a ver qué dicen los números reales, o más bien, qué dicen las fuentes que sí podemos verificar de manera sólida, sin caer en cifras puntuales que cambian de reporte en reporte y que, fuera de un trabajo de verificación exhaustivo en tiempo real, corren el riesgo de quedar desactualizadas apenas se publican. Lo que sí es posible afirmar, porque coincide en organismos internacionales, gobiernos extranjeros, firmas de consultoría en riesgo y medios de cobertura regional, es que El Salvador experimentó, a partir de la implementación del régimen de excepción, una reducción sostenida y verificable en sus indicadores de homicidios, lo suficientemente significativa como para que el país dejara de figurar entre los más violentos del mundo y pasara a describirse, en mediciones recientes, como uno de los países más seguros de toda América Latina. Esa transformación tiene un correlato en la vida cotidiana que va más allá de las estadísticas. Comerciantes que durante años pagaban extorsión como un costo fijo del negocio reportan, en testimonios recogidos por medios nacionales e internacionales, haber dejado de hacerlo. Familias que evitaban ciertos barrios por las llamadas fronteras invisibles entre territorios controlados por pandillas rivales describen poder moverse hoy con una libertad que antes no existía. Voces del oficialismo y simpatizantes del gobierno suelen ilustrar este cambio con una frase que se repite en redes sociales y en entrevistas. Por primera vez en una generación, dicen, los salvadoreños pueden quedarse afuera de sus casas después del anochecer, los buses pueden circular sin pagar peajes a pandillas, y los niños pueden jugar en parques que antes eran territorio prohibido. Y aquí es donde la historia se complica de nuevo, porque ese mismo régimen de excepción que produjo esa transformación es, simultáneamente, el centro de las críticas más serias y mejor documentadas que ha recibido el gobierno salvadoreño desde organismos internacionales de derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la organización salvadoreña Cristosal han documentado, a lo largo de la vigencia del régimen de excepción, patrones de detenciones que describen como arbitrarias, realizadas sin orden judicial individualizada y basadas, según sus informes, en perfiles generales como el lugar de residencia, tatuajes, o señalamientos anónimos sin verificación previa. Esas mismas organizaciones han documentado también casos de personas fallecidas bajo custodia estatal, así como denuncias de condiciones carcelarias severas en los centros penitenciarios donde se concentra a la población detenida bajo este régimen.
El gobierno salvadoreño ha rechazado de manera sistemática estas acusaciones, calificándolas de campañas orquestadas por sectores políticos opositores y por organizaciones que, según el oficialismo, históricamente han favorecido a las pandillas por encima de las víctimas. Esta es una pregunta que todavía no tiene respuesta clara y consensuada. ¿Cuántas de las personas detenidas bajo el régimen de excepción son, efectivamente, miembros activos de estructuras criminales, y cuántas son personas sin vínculo real con las pandillas que fueron capturadas por error, por señalamiento malicioso, o por coincidir con un perfil demográfico amplio? El gobierno sostiene que el margen de error es mínimo y que los mecanismos de revisión judicial, aunque acelerados, son suficientes. Organismos de derechos humanos sostienen que ese margen es considerablemente mayor de lo que el discurso oficial admite, y que el debido proceso ha sido sacrificado de manera estructural, no excepcional. Ambas posiciones citan, cada una, sus propias fuentes de verificación, y ambas acusan a la otra de manipular el conteo. Es un terreno donde la certeza absoluta, hoy por hoy, no existe, y donde cualquier afirmación tajante en uno u otro sentido debería hacerte desconfiar de quien la pronuncia. Comparación histórica obligada. Lo que ha ocurrido en El Salvador no es la primera vez que un Estado latinoamericano enfrenta una crisis de violencia con medidas de excepción que suspenden garantías individuales. Colombia recurrió durante décadas a estados de conmoción interior frente al conflicto armado y al narcotráfico. México ha desplegado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante más de 15 años, con resultados profundamente cuestionados en materia de derechos humanos y sin lograr una reducción sostenida de la violencia comparable a la salvadoreña. Lo que distingue al caso salvadoreño, según coinciden analistas de muy distinto signo ideológico, es la combinación de tres factores: la magnitud territorial reducida del país, que facilita un despliegue de fuerzas de seguridad proporcionalmente mucho mayor que en países extensos, la naturaleza específica del fenómeno criminal, estructuras de pandillas territorialmente identificables, distinto al narcotráfico transnacional más difuso, y la voluntad política de sostener la medida sin pausas. Algo que gobiernos anteriores, presionados por ciclos electorales o por desgaste institucional, no lograron mantener. El segundo gran pilar de la política de seguridad salvadoreña, inseparable del régimen de excepción aunque conceptualmente distinto, es la construcción y puesta en funcionamiento del centro penitenciario conocido por sus siglas como CECOT, presentado por el gobierno como la cárcel de máxima seguridad más grande de América Latina. El CECOT se convirtió, casi de inmediato, en un símbolo visual de la estrategia de seguridad salvadoreña, replicado en miles de publicaciones en redes sociales que mostraban a hombres tatuados, en fila, con la cabeza rapada, trasladados en condiciones de máxima exposición pública. El gobierno utilizó deliberadamente esas imágenes como parte de su estrategia comunicacional, una decisión que generó tanta fascinación como rechazo en distintos públicos dentro y fuera del país. Para el oficialismo y para buena parte de la población salvadoreña que respalda la medida, esas imágenes representan la materialización de algo que durante años pareció imposible: ver a quienes aterrorizaron comunidades enteras finalmente bajo control estatal, sin privilegios, sin capacidad de seguir operando extorsión desde dentro de las cárceles, como ocurría de manera documentada en el sistema penitenciario anterior. Para organizaciones de derechos humanos, esas mismas imágenes representan algo distinto, una forma de espectáculo punitivo que deshumaniza a los detenidos, que se utiliza con fines de propaganda política, y que resulta particularmente preocupante cuando, como sostienen estas organizaciones, una proporción no determinada con certeza de quienes aparecen en esas imágenes podría no tener, finalmente, vínculo probado con estructuras criminales. El gobierno salvadoreño, además, alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump para recibir, en las instalaciones del CECOT, a personas deportadas desde territorio estadounidense bajo señalamientos de pertenencia a pandillas de origen centroamericano, en un mecanismo que generó un debate legal y diplomático considerable, incluyendo cuestionamientos sobre el debido proceso de personas que, al no ser ciudadanas salvadoreñas, quedaban sujetas a un sistema penitenciario de un tercer país sin garantías judiciales plenamente claras. Voz del ciudadano. En testimonios recogidos por medios de cobertura centroamericana, comerciantes de mercados populares describen una sensación física de alivio al ya no tener que entregar, semana tras semana, una parte de sus ingresos a un cobrador de pandilla. Madres de familia en colonias antes controladas por estructuras criminales relatan poder enviar a sus hijos a la escuela sin temor a que sean reclutados por la fuerza en el trayecto. Pero también existen testimonios del otro lado de esta historia. Familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción, organizados en colectivos que han ganado visibilidad dentro y fuera de El Salvador,
relatan la angustia de no recibir información oficial sobre el paradero de sus seres queridos durante semanas, en algunos casos meses, y describen procesos judiciales colectivos donde decenas de personas son procesadas en audiencias masivas, con tiempo limitado para una defensa individualizada. El tercer pilar de la política de seguridad, menos visible mediáticamente que el régimen de excepción y el SECOT, pero igual de relevante según analistas en políticas públicas, es la reforma institucional de los cuerpos de seguridad y el sistema judicial salvadoreño, que incluyó la sustitución de buena parte de la cúpula de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General, en un proceso que el gobierno defendió como necesario para depurar instituciones corruptas, y que la oposición y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificaron como una concentración de poder que debilita la independencia judicial. Esta es, quizás, la dimensión menos discutida en redes sociales pero más relevante para entender la sostenibilidad institucional de todo el modelo de seguridad. Sin un sistema judicial capaz de actuar de manera independiente, sostienen sus críticos, no existe un contrapeso real frente a eventuales abusos del régimen de excepción. El gobierno responde que la independencia judicial anterior era, en la práctica, una fachada que protegía pactos opacos con estructuras criminales, una acusación que también ha sido objeto de investigaciones periodísticas independientes que documentaron negociaciones encubiertas entre administraciones previas y líderes de pandillas, negociaciones que, de manera notable, también han sido vinculadas por algunos reportajes al propio gobierno actual en sus primeros años, una acusación que el oficialismo niega de manera categórica. Contraste prometido versus entregado. Durante su campaña, Bukele prometió devolver la seguridad a los salvadoreños sin especificar, en ese momento, que el mecanismo central sería la suspensión prolongada de garantías constitucionales. Lo que se entregó, en términos de reducción de violencia callejera, coincide en gran medida con lo prometido. Lo que no estaba explícito en la oferta electoral original era la magnitud y duración del costo en materia de derechos individuales que ese resultado terminaría requiriendo. En el plano de los indicadores económicos vinculados a la seguridad, distintos organismos financieros internacionales y agencias calificadoras de riesgo han señalado una mejora en la percepción de inversión hacia El Salvador, particularmente en sectores como el turismo y el comercio, directamente asociada a la reducción de la violencia. Cadenas hoteleras internacionales han anunciado proyectos de expansión en el país, algo que durante la década anterior resultaba prácticamente impensable dado el nivel de riesgo percibido. Sin embargo, analistas económicos independientes advierten que esa mejora en percepción de seguridad no se ha traducido, todavía, en una transformación estructural profunda de la economía salvadoreña, que sigue mostrando niveles de migración hacia Estados Unidos relativamente altos, lo que sugiere que, para una parte significativa de la población, las oportunidades económicas internas continúan siendo insuficientes incluso en un contexto de mayor seguridad física. Esta es una pregunta sin resolver que merece quedar planteada con toda claridad. ¿La seguridad por sí sola es suficiente para retener talento y población joven en un país, o se requiere, además, una transformación económica que todavía está en construcción? El propio gobierno ha respondido a esta pregunta con anuncios de megaproyectos de infraestructura y con una apuesta declarada por atraer inversión extranjera, cuyos resultados definitivos, por tratarse de procesos en curso, todavía no pueden evaluarse con un veredicto cerrado. En materia de manejo de crisis, el gobierno salvadoreño ha enfrentado, además del fin de semana de violencia que originó el régimen de excepción, otros momentos de tensión, incluyendo críticas internacionales sostenidas por parte de relatores especiales de Naciones Unidas, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por parte de gobiernos extranjeros que han expresado preocupación, en distintos momentos, por el estado de las garantías procesales en el país. La respuesta del gobierno ante esas críticas ha sido consistente a lo largo del tiempo, una defensa frontal de la soberanía nacional frente a lo que describe como injerencia externa, combinada con la presentación de los resultados de seguridad como evidencia suficiente para justificar el modelo, independientemente de las objeciones procedimentales planteadas desde el derecho internacional de los derechos humanos. El estilo comunicacional de Bukele merece un análisis propio, porque es, según coinciden prácticamente todos los analistas que han estudiado su gestión, un elemento tan determinante para entender su popularidad como las propias políticas de seguridad. Bukele construyó una relación directa con la ciudadanía a través de redes sociales, particularmente la plataforma hoy conocida como X, prescindiendo en gran medida de conferencias de prensa tradicionales y de la interacción regular con medios de comunicación nacionales críticos. Esa estrategia le ha permitido controlar de manera muy estrecha la narrativa pública sobre su gestión, presentando logros con una capacidad de viralización que pocos gobernantes en la región han logrado igualar.
Al mismo tiempo, organizaciones de libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, han documentado un deterioro en las condiciones para el ejercicio periodístico independiente en El Salvador, incluyendo casos de periodistas que han optado por el exilio tras recibir lo que describen como amenazas y vigilancia digital. El gobierno salvadoreño niega de manera sistemática estar detrás de cualquier forma de persecución a la prensa, y sostiene que los medios que han abandonado el país lo hicieron por decisión propia, vinculada a líneas editoriales que el oficialismo describe como abiertamente opositoras y financiadas, en algunos casos, por organismos internacionales con agendas políticas específicas. Esta es otra de esas controversias donde existen versiones documentadas mutuamente excluyentes, y donde la prudencia exige presentarlas como lo que son: posiciones en disputa, no hechos cerrados. En el plano de las relaciones internacionales, El Salvador bajo la gestión de Bukele ha desarrollado una relación particularmente cercana con la administración de Donald Trump en Estados Unidos, materializada en la cooperación migratoria y penitenciaria mencionada anteriormente, así como en una alineación diplomática que contrasta con la relación más distante que el gobierno salvadoreño mantiene con organismos multilaterales tradicionales y con gobiernos de la región identificados con posiciones progresistas. Esa cercanía con Washington ha sido interpretada por analistas como una decisión estratégica que le ha permitido a Bukele obtener respaldo político y económico relevante, al tiempo que reduce el peso relativo de las presiones provenientes de organismos como la Organización de Estados Americanos o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyas recomendaciones el gobierno salvadoreño ha tendido a desestimar de manera abierta. La voz de la oposición política salvadoreña, hoy considerablemente debilitada en términos de representación legislativa, sostiene que el modelo de seguridad, aunque haya producido resultados innegables en la reducción de violencia, se ha construido sobre una erosión deliberada de los contrapesos democráticos, incluyendo la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata, algo que la Constitución salvadoreña, según la interpretación histórica predominante antes de la llegada de Bukele al poder, prohibía de manera expresa. Esa reforma fue posible, según explican constitucionalistas críticos del gobierno, gracias al control que el oficialismo ejerce sobre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras la sustitución de magistrados ocurrida al inicio de su gestión. El gobierno y sus juristas afines sostienen, por el contrario, que la reelección siempre fue jurídicamente posible bajo una interpretación distinta de la Constitución, y que la decisión judicial simplemente corrigió una lectura restrictiva previa. La voz del apoyo popular, por su parte, suele apelar a un argumento pragmático antes que jurídico, que la prioridad de la población salvadoreña, después de décadas de violencia, es la seguridad física cotidiana, y que las discusiones sobre arquitectura constitucional, aunque legítimas, resultan secundarias frente a la experiencia concreta de poder caminar tranquilo por las calles del propio barrio. Esta tensión entre legitimidad de resultados y legitimidad de procedimientos democráticos es, posiblemente, el núcleo más profundo del debate sobre el legado de Bukele, y es una tensión que no es exclusiva de El Salvador. La hemos visto, con matices distintos, en otros momentos de la historia política latinoamericana, cuando gobiernos con altos niveles de aprobación popular han concentrado poder institucional apelando a la eficacia frente a crisis que los sistemas democráticos tradicionales no lograban resolver. El impacto regional del llamado modelo Bukele ha sido notable. Distintos candidatos y gobernantes en países como Honduras, Ecuador, Costa Rica, Argentina y Perú han hecho referencia explícita, en algún momento de sus campañas o gestiones, a la experiencia salvadoreña como referencia a replicar, particularmente en lo relativo al uso de mano dura frente al crimen organizado y a la comunicación política directa a través de redes sociales. Esa exportabilidad del modelo, sin embargo, enfrenta límites estructurales que distintos analistas han señalado con insistencia. La reducción territorial de El Salvador, su sistema político relativamente centralizado, y la naturaleza específica del fenómeno de las maras, distinta a la del narcotráfico transnacional que enfrentan países como México, Colombia o Ecuador, hacen que la réplica mecánica del modelo no garantice, necesariamente, resultados equivalentes en contextos diferentes. Honduras, por ejemplo, declaró su propio régimen de excepción inspirado explícitamente en el salvadoreño, con resultados que, según evaluaciones de organizaciones de seguridad ciudadana de ese país, han sido considerablemente más modestos, en un contexto donde el crimen organizado está más vinculado al narcotráfico que a estructuras de pandillas territorialmente concentradas como las maras salvadoreñas. Vale la pena detenerse un momento más en la figura de Bukele antes de llegar a las conclusiones, porque entender al hombre ayuda a entender el método.
Quienes lo conocieron en sus años de formación lo describen como alguien fascinado desde joven por la comunicación, la imagen pública y la mercadotecnia, intereses que heredó en parte de un entorno familiar vinculado a negocios de publicidad y medios. Esa sensibilidad por la narrativa y la imagen, dicen biógrafos y periodistas que han reconstruido su trayectoria, no es un detalle menor, es, posiblemente, la habilidad política central que explica buena parte de su éxito electoral y de su capacidad para sostener altos niveles de aprobación incluso en medio de controversias serias. Su paso por la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, el municipio pequeño donde inició su carrera política, sirvió como vitrina de un estilo de gestión que después replicaría a mayor escala. Proyectos visibles de renovación de espacios públicos, una comunicación constante en redes sociales mostrando avances de obra, y un discurso que contrastaba deliberadamente su juventud y su origen fuera de la política tradicional con la imagen desgastada de los partidos históricos. Ese contraste generacional resultó, según analistas de comunicación política, un activo electoral difícil de igualar para sus adversarios. El salto a la alcaldía de San Salvador, la capital, lo colocó en el centro del debate nacional. Durante esa gestión impulsó proyectos de renovación del centro histórico capitalino, recuperando espacios públicos que durante años habían sido percibidos como inseguros o abandonados. Sectores críticos señalaron, en su momento, que algunos de esos proyectos generaron desplazamiento de vendedores informales sin un plan de reubicación plenamente satisfactorio, una controversia que prefigura, a menor escala, el patrón posterior de su gestión presidencial. Resultados visibles y populares, acompañados de cuestionamientos sobre el costo humano del método. La ruptura con el partido de izquierda que lo había llevado al poder municipal merece un análisis más detallado, porque suele simplificarse en exceso en ambas narrativas. Desde la perspectiva de Bukele y sus seguidores, el partido lo expulsó por negarse a someterse a una disciplina interna que consideraba anacrónica y por denunciar públicamente prácticas de corrupción dentro de la estructura partidaria, una acusación que el partido siempre negó. Desde la perspectiva de la dirigencia de ese partido, Bukele fue separado por un episodio específico de indisciplina pública y por una acumulación de fricciones relacionadas con su estilo personalista de liderazgo, que chocaba con la estructura colegiada tradicional de esa organización política. Tras su salida, intentó sin éxito inscribirse con otro partido pequeño antes de fundar finalmente su propio movimiento, que terminaría siendo el vehículo de su candidatura presidencial. La construcción de ese movimiento desde cero, en un sistema político dominado durante décadas por dos fuerzas consolidadas, es considerada por politólogos de la región como un caso de estudio relevante sobre cómo el descontento ciudadano con el bipartidismo puede canalizarse a través de un liderazgo individual fuerte, antes que a través de una estructura partidaria tradicional. La campaña presidencial profundizó esa lógica. Bukele se presentó deliberadamente como una alternativa por fuera del sistema, utilizando un lenguaje que apelaba directamente a la frustración ciudadana acumulada tras años de gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, que no habían logrado resolver ni la violencia de las pandillas ni la corrupción institucional. Esa promesa de ruptura con el pasado resultó particularmente efectiva entre votantes jóvenes y entre sectores de clase media urbana cansados de la polarización heredada de la guerra civil. Fíjate que los datos cualitativos aquí dicen algo interesante. Distintas encuestadoras de opinión pública de la región coincidieron, en el periodo previo a su elección, en registrar un hartazgo generalizado hacia los partidos tradicionales, un fenómeno que no era exclusivo de El Salvador sino que se replicaba, con matices, en otros países centroamericanos. Bukele supo leer ese momento regional y capitalizarlo mejor que cualquier otro candidato salvadoreño de su generación. Profundicemos ahora en la experiencia ciudadana del régimen de excepción, porque reducir esta política a una discusión exclusivamente jurídica o estadística deja fuera una dimensión esencial, como la vivió, y la sigue viviendo, la gente común. Vamos a ver qué dicen los testimonios documentados por periodistas independientes, organizaciones comunitarias y medios internacionales que han cubierto el terreno de manera directa. Del lado de quienes respaldan la medida, los relatos coinciden en un punto recurrente, la posibilidad de recuperar la vida de barrio. Mercados que antes cerraban temprano por temor a la violencia nocturna ahora extienden su horario. Iglesias evangélicas y católicas reportan un repunte en la asistencia a actividades nocturnas, antes impensables en comunidades bajo control de pandillas. Transportistas de buses urbanos, un gremio históricamente golpeado por la extorsión, describen poder operar sus rutas sin destinar una parte de sus ingresos diarios al pago de cuotas ilegales. Del lado de quienes han sido afectados por detenciones que consideran injustas, los relatos son igualmente consistentes entre sí, aunque cuenten una historia distinta.
Organizaciones de familiares de detenidos describen un patrón repetido: captura sin orden judicial específica, ausencia prolongada de información oficial sobre el centro de detención donde se encuentra la persona, audiencias judiciales colectivas donde decenas de expedientes se resuelven en sesiones de muy corta duración, y dificultades severas para acceder a representación legal individualizada, particularmente entre familias de escasos recursos que no pueden costear abogados privados. Una pregunta sin resolver que se desprende directamente de estos testimonios contrapuestos: ¿qué proporción de las personas detenidas corresponde, efectivamente, a estructuras criminales activas, y qué proporción corresponde a errores del sistema? El gobierno ha liberado, a lo largo de la vigencia del régimen, a un número de personas tras procesos de revisión que reconoció como capturas sin fundamento suficiente, lo cual el oficialismo presenta como evidencia de que el sistema de corrección funciona, mientras que organizaciones de derechos humanos lo presentan como evidencia de que el filtro inicial de detención es, por diseño, demasiado amplio y propenso al error. Conviene también revisar con más detenimiento la dimensión económica de esta transformación, porque la seguridad y la economía están más entrelazadas de lo que el debate político suele reconocer. Antes del régimen de excepción, la extorsión no era solamente un delito contra la propiedad, funcionaba, según describen economistas centroamericanos, como un impuesto informal que encarecía de manera artificial el costo de operar cualquier negocio en zonas bajo control de pandillas, desde una pequeña tienda de barrio hasta una empresa de transporte de carga. La reducción de ese impuesto informal, documentada de manera consistente por cámaras de comercio salvadoreñas, ha permitido, según reportan, una mejora en los márgenes de rentabilidad de pequeños y medianos negocios, así como una reducción en los costos operativos del sector transporte. Esa mejora se ha traducido, según el discurso oficial, en mayor disposición a invertir y a formalizar negocios que antes operaban en la informalidad precisamente para evitar ser identificados como blanco de extorsión. Agencias calificadoras de riesgo internacionales han registrado, en sus informes periódicos sobre El Salvador, una mejora en la percepción de riesgo país asociada directamente a la reducción de la violencia, lo cual se ha reflejado en un mayor apetito de inversión extranjera en sectores como el turismo, la construcción y los servicios. El gobierno ha aprovechado esa mejora en percepción para impulsar proyectos de infraestructura de gran escala, presentados como parte de una estrategia más amplia de transformación económica del país. Sin embargo, economistas independientes y organismos financieros multilaterales han señalado, con la misma consistencia, que la mejora en seguridad, aunque necesaria, no es por sí sola suficiente para resolver desafíos estructurales de la economía salvadoreña, entre ellos una base productiva relativamente reducida, una alta dependencia de las remesas enviadas por la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, y niveles de deuda pública que distintos analistas describen como una fuente de vulnerabilidad fiscal a mediano plazo, independientemente de los avances en seguridad. Esta es una pregunta sin resolver que merece subrayarse. La mejora en seguridad logrará, con el tiempo, traducirse en una transformación económica estructural que reduzca la dependencia histórica de la migración y las remesas, o se mantendrá como una mejora significativa pero insuficiente frente a desafíos económicos de fondo que preceden, y posiblemente sobreviven, al actual modelo de seguridad. Los economistas consultados por distintos medios especializados en la región se dividen en sus pronósticos, y ninguno ofrece, hasta ahora, una respuesta cerrada y unánime. Volvamos al terreno institucional, porque hay un elemento del manejo de crisis que merece mayor desarrollo: la relación del gobierno salvadoreño con los organismos internacionales de derechos humanos a lo largo de la vigencia del régimen de excepción. Relatores especiales de Naciones Unidas han solicitado, en repetidas ocasiones, visitas oficiales al país para verificar de manera independiente las condiciones de detención, solicitudes que el gobierno salvadoreño ha respondido de manera selectiva, permitiendo algunas visitas y restringiendo el acceso en otros casos, según ha documentado la propia Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares en casos específicos vinculados a personas detenidas bajo el régimen de excepción, solicitando al Estado salvadoreño información sobre su paradero y condiciones de salud. El gobierno ha respondido, en términos generales, cuestionando la legitimidad y la imparcialidad del sistema interamericano, al que acusa de mantener una postura sesgada en contra de su gestión, un giro de confrontación abierta con organismos multilaterales que contrasta con la relación más cooperativa que gobiernos salvadoreños anteriores mantenían con ese sistema.
Esta confrontación con organismos multilaterales tiene un paralelo histórico interesante que merece mencionarse como comparación. Gobiernos latinoamericanos de distinto signo ideológico, tanto de derecha como de izquierda, han recurrido en distintos momentos de las últimas décadas a discursos de soberanía nacional para desestimar recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, ya sea frente a políticas de seguridad, frente a políticas migratorias, o frente a procesos electorales cuestionados. El caso salvadoreño se inscribe, así, en una tendencia regional más amplia, no en un fenómeno completamente aislado. En el terreno de la libertad de prensa, vale la pena profundizar en casos documentados específicos, sin atribuir autoría directa al Estado salvadoreño en ausencia de una determinación judicial independiente, pero señalando los hechos verificados. Medios de investigación salvadoreños han reportado, con evidencia técnica respaldada por organizaciones internacionales especializadas en seguridad digital, haber sido objeto de vigilancia mediante software espía sofisticado durante periodos que coinciden con la publicación de investigaciones críticas hacia el gobierno. El origen exacto de esa vigilancia no ha sido determinado con certeza judicial plena, aunque organizaciones especializadas han señalado patrones consistentes con el uso de herramientas que, históricamente, solo han sido adquiridas por actores estatales. El gobierno salvadoreño ha negado de manera reiterada estar involucrado en cualquier forma de vigilancia hacia periodistas, y ha calificado esas denuncias como parte de una estrategia de desprestigio internacional orquestada por sectores opositores. Es importante remarcar, con la honestidad que exige este canal, que no existe hasta la fecha una determinación judicial firme que atribuya responsabilidad penal directa al Estado salvadoreño por estos hechos, razón por la cual deben presentarse como denuncias documentadas técnicamente, no como culpabilidad probada. Ampliemos también el análisis sobre el impacto regional del modelo salvadoreño, porque la conversación suele simplificarse en la dicotomía de países que lo adoptan y países que lo rechazan, cuando la realidad es considerablemente más matizada. En Ecuador, un país que atravesó en años recientes una crisis de violencia vinculada al narcotráfico de una magnitud inédita en su historia reciente, distintos sectores políticos han invocado explícitamente el ejemplo salvadoreño como referencia, aunque las propias autoridades ecuatorianas han reconocido públicamente que la naturaleza transnacional del narcotráfico que enfrenta su país, vinculado a estructuras criminales internacionales con presencia en rutas marítimas y portuarias, presenta desafíos logísticos distintos a los de las pandillas territorialmente concentradas que predominaban en El Salvador. En Costa Rica, tradicionalmente uno de los países más estables institucionalmente de la región, el debate sobre adoptar elementos del modelo salvadoreño frente a un repunte de violencia vinculada al narcotráfico ha generado una discusión pública particularmente intensa, con sectores que advierten sobre el riesgo de erosionar una tradición institucional democrática consolidada a cambio de resultados de seguridad que, sostienen, podrían lograrse por vías menos lesivas para el Estado de Derecho. En Argentina y en Perú, las referencias al modelo salvadoreño han aparecido más en el terreno del discurso político y la comunicación electoral que en políticas públicas efectivamente implementadas, lo cual sugiere que, en buena medida, lo que se está exportando desde El Salvador hacia otras geografías de la región no es necesariamente el conjunto completo de instrumentos jurídicos e institucionales del régimen de excepción, sino más bien un estilo de comunicación política y una promesa de mano dura que resuena electoralmente en sociedades cansadas de la inseguridad, independientemente de la viabilidad técnica de replicar el modelo completo. Conviene cerrar este bloque de análisis regional con una comparación histórica que ayuda a poner en perspectiva lo que está ocurriendo. A lo largo del siglo XX, América Latina vivió ciclos repetidos en los que crisis de violencia o de inestabilidad económica severa generaron respaldo popular amplio hacia liderazgos que concentraron poder ejecutivo a cambio de resultados tangibles y rápidos. Esos ciclos, en algunos casos, derivaron en procesos de fortalecimiento institucional posterior una vez superada la crisis, en otros casos, derivaron en periodos prolongados de erosión democrática que tomó generaciones revertir. ¿Cuál de esos dos caminos terminará tomando El Salvador es, hoy por hoy, una pregunta abierta que ni el gobierno ni sus críticos pueden responder con certeza absoluta? Y aquí conviene traer una comparación histórica que ayuda a entender mejor la dimensión del fenómeno comunicacional salvadoreño. A mediados del siglo XX, distintos líderes latinoamericanos descubrieron en la radio, y después en la televisión, una herramienta para construir un vínculo directo con la ciudadanía que saltaba por encima de los partidos políticos y de la prensa tradicional. Bukele representa, según coinciden varios analistas de comunicación política, una versión actualizada de ese mismo fenómeno, adaptada a la lógica de las redes sociales, donde el vínculo directo con el votante se construye en tiempo real, con una velocidad y un volumen de interacción que ningún líder de generaciones anteriores pudo siquiera imaginar.
Hay un público que vive este fenómeno desde una distancia particular, ni completamente ajeno ni completamente inmerso en el día a día salvadoreño, la diáspora. Cientos de miles de salvadoreños residen fuera de su país, principalmente en Estados Unidos, y muchos de ellos mantienen vínculos familiares, económicos y emocionales constantes con comunidades que vivieron de primera mano tanto los años más duros de la violencia de pandillas como la transformación posterior. Para una parte significativa de esa diáspora, los relatos familiares sobre la reducción de la violencia representan, según describen organizaciones comunitarias salvadoreñas en el exterior, un alivio profundo después de años de vivir con la angustia constante de recibir una llamada con una mala noticia desde el país de origen. Esa experiencia emocional, aunque no sustituye al análisis riguroso de política pública, ayuda a explicar por qué el respaldo a la gestión de seguridad de Bukele se mantiene alto también entre comunidades salvadoreñas radicadas fuera del país, que en muchos casos siguen de cerca, a través de redes sociales, la cobertura diaria del gobierno. Al mismo tiempo, dentro de esa misma diáspora existen voces críticas, particularmente entre organizaciones de derechos humanos con presencia en Estados Unidos y entre familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción que residen en el exterior y que han organizado campañas de presión internacional buscando visibilidad para casos específicos. Esa coexistencia de relatos profundamente distintos dentro de una misma comunidad migrante es, en sí misma, un reflejo fiel de la complejidad que atraviesa a la sociedad salvadoreña en su conjunto. Conviene también mencionar, con la precisión que exige el rigor periodístico, el funcionamiento del mecanismo judicial bajo el cual se procesa a las personas detenidas. El régimen de excepción ha estado acompañado de reformas procesales que permiten procesos judiciales colectivos, donde un número considerable de personas vinculadas a una misma estructura criminal pueden ser juzgadas en audiencias conjuntas, una figura que el gobierno defiende como una herramienta de eficiencia necesaria frente a la magnitud del fenómeno de pandillas, y que organizaciones de defensa legal cuestionan por considerar que diluye la posibilidad de una defensa individualizada y rigurosa para cada acusado. Abogados defensores que han participado en estos procesos colectivos han señalado, en entrevistas concedidas a medios especializados en cobertura judicial, que el tiempo disponible para revisar la evidencia individual de cada caso resulta, en la práctica, considerablemente menor al que requeriría un proceso penal ordinario con todas las garantías. El sistema judicial salvadoreño, por su parte, sostiene que estos procesos colectivos cumplen con los estándares procesales mínimos exigidos por la legislación nacional, una afirmación que constitucionalistas independientes han puesto en duda al compararla con estándares internacionales de debido proceso. Toda esta arquitectura institucional plantea, en el fondo, una pregunta de filosofía política que trasciende el caso salvadoreño y que vale la pena dejar planteada con toda su complejidad. ¿Hasta qué punto una sociedad puede, de manera legítima y democrática, decidir sacrificar garantías procesales individuales a cambio de una reducción colectiva de la violencia? ¿Y quién debería tener la última palabra sobre dónde se traza ese límite? No existe, en la teoría política contemporánea, un consenso cerrado sobre esta pregunta, y El Salvador se ha convertido, lo quiera o no, en uno de los experimentos más observados del mundo para tratar de responderla con evidencia empírica real, no solamente con teoría abstracta. El acuerdo migratorio y penitenciario con Estados Unidos merece, también, un desarrollo más detallado, porque ilustra de manera particularmente clara cómo el modelo de seguridad salvadoreño trasciende ya las fronteras del propio país. Bajo ese mecanismo, el gobierno salvadoreño aceptó recibir, a cambio de una compensación económica del gobierno estadounidense, a personas deportadas desde territorio de Estados Unidos bajo señalamientos de pertenencia a estructuras criminales de origen centroamericano y, en algunos casos, de origen venezolano, alojándolas en instalaciones del SECOT pese a que muchas de ellas no poseían la nacionalidad salvadoreña. Ese mecanismo generó un debate legal de gran intensidad dentro de Estados Unidos, donde organizaciones de defensa de migrantes y algunos sectores del propio sistema judicial estadounidense cuestionaron si el procedimiento de deportación e internamiento había respetado las garantías de debido proceso exigidas por la legislación de ese país, particularmente en casos donde las personas deportadas negaban tener vínculo alguno con las estructuras criminales que se les atribuían. El gobierno salvadoreño, por su parte, defendió el acuerdo como una muestra de cooperación internacional efectiva frente al crimen transnacional y como una fuente adicional de ingresos para el sistema penitenciario del país. Juristas especializados en derecho internacional han señalado que este tipo de acuerdos, donde un Estado aloja en su territorio a ciudadanos de terceros países bajo un régimen penitenciario propio, plantea interrogantes novedosos sobre jurisdicción, responsabilidad estatal y supervisión judicial que el derecho internacional tradicional no había tenido que resolver con esta frecuencia hasta ahora.
Es, en ese sentido, otro terreno donde El Salvador se ha convertido en un caso de estudio que excede ampliamente sus fronteras nacionales, con implicaciones que distintos analistas legales describen como precedentes que otros países de la región y del mundo podrían observar con atención para sus propias políticas migratorias y penitenciarias futuras. Por último, antes de cerrar, vale la pena recordar que la legitimidad democrática no se mide únicamente en las urnas, aunque las urnas sean, sin duda, una condición necesaria. Bukele ha obtenido, de manera consistente, niveles de aprobación popular que pocos gobernantes en el mundo, no solo en América Latina, logran sostener durante un periodo tan prolongado de gestión. Ese respaldo ciudadano amplio es, en sí mismo, un dato político real e innegable, que cualquier análisis honesto debe incorporar como parte central de la historia, no como una nota al margen. Pero ese mismo respaldo amplio convive, de manera incómoda para quienes prefieren relatos simples, con las advertencias documentadas sobre concentración de poder, debilitamiento de contrapesos institucionales y costos en materia de derechos individuales que organismos serios, no solo activistas con agenda política, han señalado de manera consistente y con evidencia verificable a lo largo de los últimos años. Sostener ambas realidades al mismo tiempo, sin sacrificar ninguna en favor de la otra, es exactamente el tipo de ejercicio analítico que este canal se propone ofrecerte en cada episodio. Quienes han cubierto procesos similares en otras partes del mundo suelen advertir sobre un patrón histórico que vale la pena dejar planteado como cierre de esta reflexión. En distintos países que atravesaron crisis severas de violencia o de inseguridad ciudadana, la fase inicial de una estrategia de mano dura suele generar resultados visibles con relativa rapidez, precisamente porque actúa sobre el componente más fácil de atacar, la presencia física de estructuras criminales en el espacio público. La fase más difícil, la que determina si la transformación es sostenible o simplemente temporal, suele llegar después, cuando el sistema debe demostrar que puede sostener los resultados sin depender indefinidamente de la suspensión de garantías constitucionales. Singapur, Colombia en algunas de sus ciudades durante procesos de seguridad ciudadana focalizados, e incluso experiencias puntuales dentro de Centroamérica antes de la era Bukele, ofrecen ejemplos donde la combinación de mano dura inicial con una transición posterior hacia instituciones ordinarias fortalecidas logró sostener mejoras de seguridad sin mantener de manera indefinida un estado de excepción. También existen ejemplos, igualmente documentados, de procesos donde la excepcionalidad se prolongó tanto en el tiempo que terminó convirtiéndose en la arquitectura permanente del Estado, con un costo institucional que tomó generaciones revertir. El Salvador, hoy, se encuentra todavía en un punto donde ambos caminos siguen siendo posibles, y donde las decisiones que tome en los próximos años, tanto el gobierno como la sociedad salvadoreña en su conjunto, determinarán cuál de esos dos desenlaces termina prevaleciendo. Ese es, en el fondo, el verdadero valor de mirar con detenimiento el caso salvadoreño desde fuera, como hacemos en este canal. No se trata solamente de entender lo que ya ocurrió, sino de tener las herramientas analíticas necesarias para reconocer, a tiempo, hacia cuál de esos dos caminos se está moviendo un proceso político mientras todavía está en marcha, en El Salvador y en cualquier otro país de nuestra región que decida, en el futuro, recorrer un camino similar. Llegamos al final de este análisis con más preguntas abiertas que certezas cerradas, y eso, en este canal, no es una debilidad del contenido sino su propósito explícito. ¿Es posible sostener una transformación de seguridad de esta magnitud sin que, eventualmente, los contrapesos institucionales debiliten o reviertan parte de lo alcanzado? ¿Qué pasará con las miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción cuyo vínculo real con estructuras criminales nunca llegó a esclarecerse plenamente ante un tribunal independiente? ¿Puede un modelo construido alrededor de una concentración tan marcada de poder personal sobrevivir, con la misma eficacia, el día en que Bukele ya no esté al frente del país? Estas son preguntas que no te corresponde responder a este canal. Te corresponden a ti, con la información más completa y verificable que hemos podido reunir. Si este análisis te ayudó a entender mejor un fenómeno que sigue dividiendo opiniones dentro y fuera de El Salvador, déjanoslo saber en los comentarios, cuéntanos qué piensas, y dinos qué otro líder de la región te gustaría que analicemos con este mismo nivel de rigor. Suscríbete para no perderte el próximo episodio de Líder de Líderes.